Hola, buenos días a todos desde el Centro de Terapias Alternativas ENOC y su Luna Azul. Y hoy voy a hablarles de las enfermedades transgeneracionales, qué significan y por qué se dan a lo largo de una saga de la familia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, cuáles fueron las circunstancias y cuál fue los orígenes de que una familia tuviera una serie de conductas tanto represivas, agónicas en algunos casos y sobre todo de silencio. Depende también si es en el norte, en el sur, el este o el oeste del país. No sabemos por qué al estudiar el árbol genealógico transgeneracional va cambiando y varía según algunas actitudes. Pero sobre todo en la España más cerrada, en las generaciones anteriores de abuelos, bisabuelos, hubo una España muy represiva porque estamos hablando del país donde pertenecemos, Canarias, España, y hubo una filosofía de silencio. Sin embargo, después las posteriores generaciones que vinieron, pues era todo lo contrario, transgresoras, rebeldes, reivindicativas, y tendríamos que tener en cuenta mucho el año del aniversario. ¿Qué significa esto? Que cuando a una persona, por ejemplo, a los 35, a los 40, a los 45, a los 20, ocurre una serie de circunstancias y repite una serie de patrones, tendríamos que replantearnos en qué edad emocional, en qué edad mental o en qué edad física tuvo mi madre esa serie de circunstancias y si no, mi abuela, mi bisabuela o tatarabuela o algún miembro del que yo no sé nada y tengo que estudiar la historia para entender y para saber de dónde proceden ciertas actitudes que yo reivindico y a la vez no sano. Solo juzgo, solo intento justificarme, pero no soy capaz de pararme y de decir, todo esto va muy rápido, todo esto va demasiado altivo, se repite demasiados patrones nocivos en mi familia, a nivel hermanos, a nivel hermanas, a nivel primos, primas, pero yo no hago absolutamente nada. Siempre hay un miembro de la familia o dos que les toca pararse y sanar el árbol. ¿Cómo se sana el árbol? Pues descubriendo cosas y sobre todo entendiéndolas no desde el juicio, sino desde la fuerza de voluntad de querer averiguar qué es lo que pasó, por qué hubo esos miedos, qué hubiese hecho yo en ese lugar. No juzgar nunca, porque detrás de cada vida hay una gran historia y quizás la responsabilidad no supo cómo asumirla y la delega. Cuando una persona delega una enfermedad en un miembro, que sea un resobrino, un nieto, un bisnieto, tenemos que entender de dónde procede esa enfermedad y por qué se reproduce. E inclusive cuando hay personas que, por ejemplo, no tienen una orientación clara hacia uno de los dos clanes, porque hay un clan que procede del padre y otro que procede de la madre, y hay un rechazo incluso a un clan que procede de la madre o del padre y sentimos como una animadversión, es porque quizás nos identificamos más con esa parte ideológica, emocional o mental del árbol y la rechazamos, porque sabemos que tenemos genes y tenemos legados y actitudes que debemos de trabajarnos para no repetir con tanta frecuencia y hacer más hincapié en la sanación de esa parte del árbol. ¿Cómo se sanan estas situaciones? En primer lugar, siendo consciente. Cuando yo soy consciente de que me está pasando algo y viene del árbol genealógico, ya estoy de alguna forma trabajándome, porque estoy siendo consciente de que el problema viene de una procedencia antecedente, que esta situación ya se dio en la familia por X razones. Debo averiguar, debo preguntar, o por lo menos si no sé cómo preguntarlo, porque ya hay personas que han fallecido del legado familiar y de la saga, puedo averiguarlo. Puedo averiguarlo haciendo preguntas, haciendo como un test y veré cómo el cuerpo responde. Cuando el cuerpo va hacia adelante y estoy completamente quieta, está diciendo un sí. Y cuando el cuerpo va hacia atrás,
estoy completamente quieta cuando hago la pregunta, va diciendo que no a todas aquellas circunstancias. Por supuesto que hay terapias transgeneracionales para entender esto con mucha más información, pero aquella persona que intente saber de dónde procede y por qué se repite los miedos, por qué tengo un enganche, por qué tengo tanto miedo a divorciarme, aún sabiendo que es un fracaso y que me está limitando y cortando los caminos, por qué tengo tanto miedo a desengancharme de una persona tóxica que me hace muchísimo daño. ¿Por qué hago tanto hincapié en situaciones que no me convencen ni siquiera me gustan y sin embargo no sé salirme del bucle? Toda esta información viene de este árbol transgeneracional que es muy interesante, que forma parte de tu legado, de tu linaje y que tú debes averiguar con nombres y apellidos de dónde proceden y cómo somos. Y el año aniversario es que, por ejemplo, si mi mamá abortó con 35 años, quizás fue un aborto involuntario, puede ser. No fue buscado, sino no se dio, fue malogrado. ¿Por qué yo a los 35 años empiezo a tener problemas con el útero? Porque hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de carencia, hay un vacío dentro de mi útero que hace que se repita y de alguna forma yo unas condiciones para recordar la esencia del niño o la niña que no llegó a nacer y es hermano o hermana mía, y esa energía y memoria energética ha quedado ahí y tengo yo que sanar, ya que mi madre no supo hacerlo porque no tenía los conocimientos adecuados. Entonces todo esto es un compendio de muchas informaciones que nosotros tenemos que transmutar y liberar para sanar y sobre todo para no repetir, porque a veces hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de carencias, hay sentimientos de dolor, sentimos dolor ante situaciones de no saber cómo superar ciertas circunstancias. Cuando hay dolor, lo mejor que se debe hacer ante todo es meditar la situación bien, tener la suficiente capacidad para indagar en el problema con mucha tranquilidad, no ofuscarse y sobre todo no juzgar, porque detrás de una vida hay una gran historia, vuelvo a repetir. Y luego cuando soy consciente de que ese dolor de alguna forma me llega y lo puedo sentir, yo me hago responsable de ese dolor, si asumo la consecuencia, para soltarlo y liberarlo. Puedo escribir una carta de lo que siento en ese momento, de dónde me viene ese vacío, de dónde me viene esa impotencia, por qué me siento tan vacía como madre, o tan vacía como hija, o tan vacía como hermana, o tan vacía como nieta, y de dónde viene esa procedencia energética que no logro entender. Entonces empiezo a meditar, empiezo a buscar y empiezo a hacer preguntas como un test para yo saber cuál es la procedencia y cómo puedo sanarme a mí misma. La mujer, sobre todo, es la que lleva la batuta en una casa, como decían las grandes chamanas mexicanas, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y si la mujer no mueve el cuello, la cabeza no tiene dirección, no puede enfocarse. Entonces, tengamos la valentía de soportar, que no es la palabra adecuada, pero tengamos la valentía de sanar nuestro árbol genealógico cuando algo no está yendo bien, cuando se repiten muchas situaciones que no son positivas, y tengamos la valentía y el coraje de afrontarla, porque huyendo solo vamos a hacer que se repita otra vez en los que vienen. Sin embargo, enfrentándola vamos a tener la capacidad de decir basta, corto, rompo y libero. Muchas gracias a todos y espero que les haya servido en este día 8 de la mujer. Felicidades a todas las mujeres y a todos los hombres, porque gracias a los hombres las mujeres han podido nacer. Porque nacemos de una madre y de un papá, y que también está bien reconocer las cosas positivas de la vida. Los hombres, algunos no se portan bien, pero hay muchos hombres loables y buenos y con mucha consistencia. Lo digo porque gracias a Dios en mi familia los ha habido. Un abrazo y feliz día.